Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenas noches. Les mando un caluroso abrazo afectuoso. Gracias para el Señor Jesús por todas las obras maravillosas que hace en la vida de ustedes y en nuestras vidas. Y pues disfrutando también en casita de este clima aquí de nuestra tierra tabasqueña, tan tierra caliente, pero también llena de fraternidad. Y en el nombre de Jesús, compartir la palabra de Dios siempre es un privilegio y agradecer la atención y también que nos acompañen en este mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarte a un tema que debemos también preparar en nuestro corazón, que es acerca de la guerra espiritual. Antes de hablar de lleno en la guerra espiritual, en especial hoy vamos a titular el mensaje, debes saber cuál es tu espíritu. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando no fue escuchado en una provincia, los discípulos, que eran los que estaban también ya compartiendo el mensaje, se pusieron furiosos y dijeron que mandara el Señor que enviara fuego y azufre como lo había hecho en Sodoma y en Gomorra. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús contestó, ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Tú tienes que conocer cómo está siendo guiado tu espíritu, tu alma. Mucha gente piensa que por estar en la religión, por estar en un templo, su espíritu está bien. Y tú tienes que meditar con la palabra de Dios cuáles son tus pasos. Dice la palabra que consideremos, dice el profeta Jeremías, nuestros caminos. Y si no estamos bien, dice la Escritura, volved al Señor y volved a las sendas antiguas. Ponernos en la brecha para que se haga la voluntad de Dios. Porque, amados hermanos, aunque tú no quieras correr, estás en una carrera. Y aunque no quieras pelear, estás en una batalla. Y alguien decía que se puede perder sin pelear, simplemente por default, por no presentarse, y pierdes también porque no te preparas. Y es necesario estar preparado para todo. Y sobre todo, preparado para la piedad, preparado para obedecer a Dios. Y quiero comenzar invitándote al libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Y quiero llevarte aquí en la palabra de Dios a un texto muy especial. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Es decir, la lucha es espiritual. Tal vez tú has visto guerras, pero realmente todo esto inició por un conflicto espiritual. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que tú empieces a ministrar tu espíritu. Miren, el enemigo ministra, es decir, está sirviendo y haciendo un trabajo para que tu espíritu vaya aún en contra tuya. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice, está desparramando. Entonces, aquí tienes una gran lección. Pablo reconocía que en un tiempo él fue enemigo del Señor Jesucristo. Y hay cuestiones que a veces no ves, que estás actuando como un enemigo de Dios. El apóstol Santiago escribe en Santiago capítulo 4 algo muy claro. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso cualquiera que se vuelva amigo del mundo se constituye, es decir, empieza a prepararse como enemigo de Dios. Y a lo mejor tú puedes decir, yo soy amigo de Dios. Pero aún en estas circunstancias que el mundo está pasando, hay muchas personas que están en contra de Dios en medio de esta pandemia, de esto que está sucediendo en el mundo entero. Haciendo a un lado a los hombres de fe, tachándolos como locos, como ignorantes. Y eso vivieron los apóstoles. Y por eso, amigo que me escuchas, si tú dices que crees en Dios, tú debes primero confiar en el Señor. Dios ha podido dar testimonio a través de los tiempos que como el hombre, los mismos argumentos que levanta posteriormente son derribados. Cuando yo todavía era un joven, un niño, enseñaban la teoría de Darwin de la evolución. Ya esa teoría ya está obsoleta, ya la están quitando de las escuelas porque no tienen fundamento, no tienen sustento. Y por eso la palabra dice permanece para siempre. Yo necesito ser amigo de Dios porque de otra manera yo estoy contra mí mismo. Tú estarías contra ti si estás en contra de Dios. Déjame orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Esta palabra es tuya, Señor.
te suplico que unjas mis labios, mi entendimiento, para que hable lo que tú quieres decir, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bendita sea tu palabra, Señor, y la recibimos con gozo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Por eso en el mensaje pasado, amigos, hablamos de un tema de respetarse, ¿sí? Dios hace que tú te respetes. Y es necesario respetarte para que no vayas contra ti mismo. Por eso todo pecado, y sobre todo en la carne, va contra ti mismo. Dios no quiere que seas su enemigo, pero tampoco quiere el Señor que seas enemigo de ti mismo. Porque cuando alguien piensa que está en los placeres, él cree que se está divirtiendo. Esa persona piensa que está cuidándose a sí mismo, consintiéndose a sí mismo. Pero acuérdate que todas las cosas tienen un propósito, es decir, una meta. Por ejemplo, cuando alguien caza a un ratoncito o caza a algún animal, ¿qué le pone? Un anzuelo. Es decir, algo que lo seduzca, que le guste, y sobre todo, como dice la palabra de Dios, comenzando con el vientre, con el estómago, la carne, los deseos de la carne, del cuerpo, de la sexualidad. ¿Para qué? Para hacerlos entrar. Y una vez que empieza la concupiscencia, dice la palabra, los pensamientos empiezan a crecer, da luz un fruto, da una obra, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, Dios no quiere que mueras, sobre todo no quiere que te separes de Él, porque la palabra muerte es un sinónimo de separación. Cuando morimos en este mundo, es una separación del alma, del espíritu de este cuerpo, y el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, y el espíritu lo recoge Dios que lo dio, y el alma duerme y queda como en el olvido, dice la Escritura. Pero si nos separamos de Dios, es la muerte eterna, ¿sí? Puede estar vivo físicamente en este mundo, pero sin Cristo está muerto. Por eso el Señor Jesús, cuando alguien quiso seguirle, le dijo: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que primero entierre a mi Padre y te seguiré. Y amigos, Dios jamás va a tener un segundo lugar. Debe ser el alfa, debe ser el primero. Y dice el Señor en su palabra: deja que los muertos entierren a sus muertos. Si alguno no tiene a Cristo, no es de Dios. Por eso, si tú quieres respetarte a ti mismo, si quieres respetar a Dios, tienes que cumplir los deseos del corazón de Dios. ¿Y sabes cuáles son estos? Dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 22, para que todos honren al Hijo, a Jesús, como honran al Padre. El que no honra al Señor Jesús, al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué cosa tan hermosa. Pero hay una lucha en el espíritu. Ahí comienza todo. Y el enemigo, a través de la seducción, quiere hacer creer a las personas que se dirigen a su felicidad, que se dirigen al disfrutar y a gozar. Y a la verdad, en la carne hay una medida de placer. Hay diversión en ciertas cosas, en bailes, en música, en el sexo desordenado. Hay placer, pero el final es muerte. Por eso dice la Escritura a través de Salomón que los labios de la mujer, dice que es adúltera, son labios que destilan miel, pero dice la palabra que el olor de ella es olor a muerte. Por eso se siente dulce, pero al final destruye, mata. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú hoy reafirmes tu amistad con Dios. Saber a dónde está la dirección de tu espíritu. Si el Señor, si nuestro Dios y Padre es tu Dios, entonces tú andarás como el Señor Jesucristo. Pero si no es Dios para ti el Señor, y no es Dios el motivo de tu inspiración y el motivo de tu adoración, entonces déjame decirte que es el mundo. Es la necedad del hombre, y esto no te conduce a vida sino a muerte. Tú puedes creer lo que quieras, tú tienes ese libre albedrío de pensar como quieres, pero sin embargo al final enfrentarás algo. Tienes que darle cuentas a Dios, y ahí descubrirás que la única verdad que ha existido en todos los tiempos en la humanidad es el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos una lucha.
y hay que pelear la batalla. Pero si tú no te preparas, el enemigo es un enemigo peligroso. Engañó a los primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Es fuerte. Y dice la palabra de Dios que los ángeles son mayores que el hombre en fuerza y en potencia. No puedo yo enfrentar a un demonio. Es el Señor que reprende los demonios y puede usar mis labios, pero es la unción del Espíritu Santo la que echa fuera demonios, la que permite que tu alma y tu corazón entren en el Espíritu y en el terreno espiritual de Dios. Por eso yo te invito hoy a esta guerra espiritual. Necesitas ser consciente que debes ser un soldado de Jesucristo, porque de lo contrario, no solamente tendrás como enemigo a Dios, a quien nadie puede derrotar, sino también te tendrás tú mismo como enemigo. ¿Por qué? Porque al pecar te haces daño a ti mismo. Hablamos, como hace un momento, repito, del respeto, y tú verás algo, cuando una persona cae, por ejemplo, en la avaricia, que es la idolatría también al dinero, a lo material. Muchas personas han hecho actos deshonrosos por causa del dinero. Han mentido, han estafado, han robado directamente. Y llega un momento que empiezan a tapar el pecado con mentiras, y esto es imposible. Tarde o temprano, como te dije hace un momento, daremos cuentas a Dios y tú conocerás la verdad, pero ya será demasiado tarde. Es por eso mejor hoy tener un corazón humilde y entregarle al Señor nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que Él ministre y te convierta en un soldado de Jesucristo, para pelear, pero sobre todo para ganar. Por eso quiero invitarte aquí a Filipenses capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, porque Pablo declaraba: yo soy imitador de Cristo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando dice Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo, no habla del crucifijo, está hablando del propósito de la cruz, que es la salvación. Hay gente que viene apasionada. Yo he visto a personas que se enamoran de Cristo, están en ese primer amor que no deben dejar jamás, ni debemos dejar jamás. Y hay personas que los ves frenándolos, ¿sí? Que empiezan a llegar, por ejemplo, yo vi conversiones de personas nuevas que querían llegar a la oración de madrugada, que están en la noche, y había gente en su casa, hasta su misma familia, que le decía: oye, no vayas tanto a la iglesia, ya te hiciste un fanático. Personas que están en contra. Ojalá no sea tu caso, pero yo he visto muchos testimonios. Una ocasión tenía yo un amigo que estaba padeciendo en las drogas, y donde yo lo invité a una reunión a compartir la palabra. En ese lugar yo era líder, y cuando lo quiero llevar le dije: ¿sabes qué? Traigo una Biblia y yo voy a predicar. Y obviamente yo necesito la Biblia en la mano. Y le dije: ¿no tienes de casualidad una Biblia ahí en tu casa? Y me dijo él: no, pues tengo una Biblia católica de mi mamá. Es la misma Biblia, tráetela. Y la mamá le dijo en ese instante que prefería verlo marihuano, vicioso, que verlo convertido en un cristiano. Qué cosa tan terrible, ¿sí? Y a veces decimos que somos de Dios. La palabra dice que si somos de Dios, reconozcamos que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Por eso Pablo dice con tristeza: hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Por eso, si alguno dice que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Tú puedes decir que amas a Dios, pero dice la palabra: por su fruto lo conoceréis. Y un árbol bueno da buenos frutos, y el árbol malo da frutos malos. ¿Cuál es el fruto malo? El fruto que no madura, el fruto que se pudre rápidamente. Esos son los frutos malos. Hay hombres que nunca maduran en lo espiritual, y estos son tropiezos. Y a la verdad, todos nosotros, yo reconozco que he sido mal testimonio en muchas ocasiones, pero quiero crecer, como dice Salomón, como la luz de la aurora,
ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero hay muchos que tienen años en la ignorancia, que nunca maduran, que nunca crecen, y sin darse cuenta son enemigos de ellos mismos, de la obra de Dios, y son enemigos del Dios mismo. Por eso dice el Señor, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel, dice, por quien vienen. Mejor les fuese atarse una piedra de molino y se echaran en el mar. Y no creas que es una piedra pequeña, es una piedra enorme, ¿sí? Que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Por eso cuando alguien no está en el Espíritu de Dios, confunde, tuerce la doctrina. Y amigos, hay muchas personas, aún dentro de las congregaciones, que tienen la idea que al ser cristianos no van a tener ningún problema. Y la Biblia declara en Juan 16, verso 33, que las cosas que el Señor Jesús nos habló es para que en Él tengamos paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que muchos todavía no quieren entender. Piensan que si somos cristianos no vamos a tener afrentas, tentaciones, persecuciones. Y dice la palabra a través de Pablo a Timoteo, si alguien quiere vivir conforme a Dios va a padecer persecución. No pensemos que ser cristiano es vivir fuera de lo natural. Estamos en un mundo natural, pero con un poder espiritual que sobrepasa todo entendimiento, que es sobrenatural, porque ese poder viene de lo alto. Esa autoridad es la que da Dios nuestro Señor, y es necesaria para la guerra espiritual. Por eso dice la palabra que nos vistamos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes y acabar de pie la carrera, terminar de pie en el día de la batalla, estar parado diligentemente cuando todo esto termine, o el día que tú entregues tu espíritu al Señor y Él te llame a su presencia. Por ello, hoy yo quiero preguntarte, ¿tú eres amigo de Dios? El Señor quiere ser tu amigo. ¿Quieres tú, como dice la palabra en Job, volver en amistad con Dios? Necesito la amistad con Dios. Muchas personas se preocupan muy poco por su corazón y su alma. A veces te duele algo y inmediatamente vas al doctor, pero cuando estás triste no pides muchas veces una palabra de consuelo, no pides consejería al Señor. Y mira que el Señor Jesús hablaba muy claro y muchas veces duro a nuestra manera de leer la palabra, pero el Señor es perfecto y es bueno, y Él quiere levantarte. Principalmente es necesario que tú le pongas el nombre preciso a nuestra manera de vivir. ¿Sabías tú que muchas de las cosas de las cuales yo pasaba eran cosas depravadas, eran pecados horribles, y tuve que aceptarlos? Tuve que reconocer mi realidad. ¿Por qué? Porque si yo no me humillo y reconozco delante de Dios, yo no me voy a poder convertir, porque el arrepentimiento es la primera base para que la fe en Cristo Jesús crezca. Por eso yo debo creer las palabras de Dios. Jesús, y quiero terminar con esto, nos dio testimonio en su palabra de toda victoria, porque eso sí lo prometió Dios, que Dios nos llevará siempre en triunfo en Cristo. Y uno de estos testimonios son los siguientes. Sadrach, Mesach y Abed-nego, 3 jóvenes varones de Dios que eran amigos del profeta Daniel, junto con Daniel, propusieron en su corazón no seguir la corriente del rey Nabucodonosor, no seguir la corriente del mundo. Y fueron sentenciados a muerte en un horno de fuego por no adorar una imagen. Hoy mucha gente ha convertido en idolatría aún esta pandemia, un temor innecesario. Hay idolatría en los hogares mexicanos también. A veces cuando hay el checho en la familia, a veces un niño es el ídolo. Un niño llora y señala y toda la gente corre a hacer lo que ese niño quiere. Es el checho, es el ídolo. Otros tienen por ídolos a un varón de que están enamorados, a un artista de cine o cantante. Y dice la palabra de Dios que esto es abominación. Hay que ponerle el nombre correcto. Y por eso estos jóvenes dijeron, nunca adoraremos a otro que no sea nuestro Dios, que no sea el Señor. Por eso en el nombre de Jesús, defínete. Para entrar en una guerra tienes que tener definición. ¿De qué bando estás? ¿De qué lado estás? No puedes decir que estás con Dios
Y no basta la palabra. ¿Dónde están tus hechos? Si dices que eres de Dios, también tu testimonio tiene que hablar. Pero si decimos que somos de Dios y vivimos conforme al mundo, dice la palabra, somos mentirosos. Yo quiero que te definas. Dios quiere que te definas. Y estos jóvenes, en su definición correcta para con Dios, fueron librados de ese horno de fuego. Había una mujer que estaba en fornicación en los tiempos del Señor Jesús, en Juan capítulo 4. Y el Señor le dijo, ve y llama a tu marido. Y esta mujer dijo, no tengo marido. Y reconoció que el varón que tenía no era su esposo. El otro día escuchaba a alguien que decía, no, pues esta persona se llevó esto, se llevó aquello, Y le digo, ¿se lo llevó y no te lo devolvió? No, entonces se lo robó, no se lo llevó. Hay que decirle el nombre como es, ¿sí? Y a mí me han tratado así, hermano. Me han tratado justamente, correctamente. Cuando yo he hecho algo malo, me corrigieron mis pastores, mis padres. Cuando hablo con mi esposa, las cosas le tienen que decir como son. Y hay veces que nos hacemos los sensibles en susceptibilidades que no tienen sentido. Necesitamos ser valientes, hombres de verdad, mujeres de verdad. A veces somos delicados en lo que no debemos ser delicados. Debemos hacer como ese animalito, el armiño. No sé si conocen a este animalito. Es un animalito pequeño, blanco, que habita en lugares donde hay frío, en la nieve. Pero sin embargo, ¿sabes cómo hacen los cazadores para sacarlo de su madriguera? Ensucian su morada. Y ese animalito no soporta ensuciarse. Y cuando él quiere regresar a su cueva, a su morada, no entra porque está sucia. Y entonces ahí lo atrapan. Debemos ser así nosotros. No permitir contaminarnos. Porque dice la palabra que aquel ejército celestial lucirá ropas blancas de lino fino resplandeciente. ¿Y cuáles son estas ropas? Son las acciones justas de los santos. Yo quiero invitarte a la guerra espiritual. Pero antes de enseñarte lo que es la armadura de Dios, de explicarte también, hablar también de un poco de nuestro adversario, porque primero tienes que conocer a Dios. Primero define este bando. Elige al Señor. Elegir a Dios es elegir a Dios en todo tu favor. E ir en contra de Él, aunque puedas sentir placer en el mundo, vas contra Dios, a favor del diablo y en contra de ti mismo. Por eso todo pecado denigra. Cuando tú mientes, ¿acaso se ve bien la mentira? ¿Cómo acusa la ley perjurio? ¿Acaso se ve bien el adulterio? Dice la palabra de Dios que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso hay dos cosas. Mucha gente se ha divorciado porque lo cree bueno. No que la circunstancia, si lo hacemos a la manera de Dios, vamos a ganar. Dice la palabra en Malaquías capítulo 2. Dice la escritura que es abominación el divorcio. Dice Deuteronomio capítulo 22, verso 5. El mundo hoy está llamando libertad de género a la homosexualidad y al lesbianismo. Y para Dios dice es abominación. Llamémosle por su nombre. Si tú lo practicas, reconócelo. Pídele perdón a Dios porque Él está pronto para perdonar. Ven a Él, el Señor no está condenando hoy. Hoy el Señor está salvando. Ven al Señor y en Cristo Jesús Él te hará una nueva criatura. Él va a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús, a quitar el pecado y a deshacer las obras del diablo para que tú y yo tengamos comunión con el Padre y tengamos vida eterna. Por eso yo escogí seguir a Cristo. ¿Quieres hoy elegir a Cristo? Elígelo siempre en todo tu caminar. No un día, no un momento de emoción. Siempre para la gloria de Dios. Te invito ahora, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Nos convertimos, Señor, nos arrepentimos. El reino de los cielos se ha acercado, Señor. Te pido perdón por todas nuestras rebeliones, por todos nuestros pecados. Y de los que están, Señor, hoy escuchando esta palabra, todo aquel que quiera rendirse y humillarse delante de ti, bendito sea porque será levantado para alabanza de tu gloria, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito sea el Santo de Israel, el anciano de días, como dice tu palabra. Oh Señor, gracias.
Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, porque eres bueno y tu misericordia es por todas las generaciones. Ahora sé de qué espíritu soy. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, Señor. Mantenemos firme nuestra decisión, pues lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga en gran manera y aprovecho a saludarles. Estamos orando. Pueden escribirnos sus necesidades de oración aquí en las redes, en Facebook. Les invito también a poder compartir este mensaje y compartirlo en YouTube. En unos momentos más se va a subir el mensaje también en la página Iglesia Cristiana Jesucristo el Salvador. Hermanos, en el nombre de Jesús les dejamos, les agradezco su atención. Le mando un saludo a mis primos, a Jorge, a Diana. Que el Señor los bendiga, bendiga ese negocio que tienen, ese taller por el que están orando, que están trabajando. Le mando saludos a Luis Castillo Belueta, mi amigo, y a su mujer, a la hermana Karina, a mi hermano Daniel, a Karen, a mi familia, en el nombre de Jesús, y a muchos hermanos que nos ven y nos acompañan. Gracias, hermano, por su atención, y estamos en la próxima, que será para este miércoles a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga.